Bienvenido al programa No Todo Está Perdido y a este programa especial, que es el programa que tiene que ver con eventos futuros, pero en este caso hablando sobre la luna de sangre. Bueno, como les decía, ustedes lo habrán visto muchos en vivo y en directo, cuando la luna se convierte en sangre, en principio, en ese color como de sangre. No es que se convierta en sangre literal, es cierto, no es que sea sangre literal, porque uno tiene que saber interpretar lo que dice la palabra de Dios. En Joel 2:31 dice de la siguiente manera, hablando obviamente de las cosas que iban a suceder en el futuro. Dice, el sol se convertirá en tinieblas, dice, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Mire qué interesante esto, ¿no? Lo que dice allí el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31. Dice, el sol se convertirá en tinieblas. ¿A qué se refiere? Muchos eruditos bíblicos obviamente dicen, bueno, ¿cómo se puede realmente producir esto? ¿No? Este fenómeno natural, y que obviamente los seres humanos sigan viviendo. Porque imagínate, si esto lo interpretamos de forma completamente literal, o sea, como que el sol deja de tener, digamos, deja de alumbrar, por decirlo de alguna manera, o de dar el calor o la vitamina D que nosotros necesitamos siempre del sol. Obviamente que ningún ser humano viviría, porque gracias a Dios nosotros vivimos por el sol y vivimos también por la luna. El sol está ubicado en un lugar realmente estratégico. Allí está Joel 2:31. Gracias Patri por compartir ya el versículo para que todos lo puedan también saber, ¿sí? Y para que todos lo puedan tener, obviamente. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, al sol lo puso en el lugar exacto, porque si hubiese estado un poco más cerca, el sol nos moriríamos todos, ¿sí? De calor, y si estuviera un poquitito más lejos nos moriríamos todos de frío. El sol está ubicado en el lugar exacto para que la temperatura de nuestro cuerpo físico pudiera ser obviamente soportada, y así poder subsistir, así poder vivir. Bueno, y el sol tiene tantas otras cosas, lógicamente, que hacen que la raza humana pueda vivir. La luna lo mismo, si la luna está más cerca, un poco más cerca de su lugar, estaríamos todos inundados, ¿sí? Porque la marea del agua nos inundaría a todos. Entonces la luna está ubicada en el lugar exacto. Y obviamente que si el sol o la luna producen cambios drásticos, nosotros dejaríamos de existir. Entonces, cuando leemos este pasaje, lo tenemos que saber interpretar a qué se está refiriendo. Cuando dice el sol se convertirá en tinieblas, está hablando claramente de los eclipses. O sea, por lo menos los eruditos bíblicos, los conocedores de la palabra del Señor, no encuentran otra explicación sino esto, de que está hablando de los eclipses solares. Y cuando se van dando estos eclipses de forma más frecuente, realmente están mostrando una señal, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Joel 2:31. Si nosotros vemos después Génesis, usted le lea después Génesis, que dice que la lumbrera mayor, que obviamente se está refiriendo al sol, y la lumbrera menor, que se está refiriendo a la luna, dice, estas serán, dice, por señales de las estaciones y de los tiempos. Obviamente que nosotros sabemos que las estaciones están relacionadas al verano, invierno, sí, otoño, primavera, pero también habla de las señales de los tiempos. Entonces, de alguna manera, es como que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender de que todas estas cosas creadas por el Señor, tanto la luna, las estrellas y el sol, van a emitir determinadas señales en determinado tiempo de la historia, que va a llevar a que nosotros comprendamos de alguna manera de que la venida del Señor se va acercando. Él nos muestra de diferentes formas. El Señor le habla a la humanidad de distintas maneras, de diferentes formas. Nos habla a través de su palabra, pero nos habla a través de su creación. Es importante que nosotros entendamos este punto. Me estoy movilizando porque estoy tratando de ver aquellos, en algunos casos, vuelvo a repetir, se puede ver el chat y en otros casos no. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
sea, en otras palabras, el firmamento, los cielos, todo lo creado por Dios, habla a la humanidad. Dios nos habla de diferente manera, les habla a los seres humanos de diferente manera. Y los eruditos bíblicos piensan que este pasaje de Joel 2.31 que dice, el sol se convertirá en tinieblas, se está refiriendo a los eclipses solares cuando el sol queda completamente oscuro. Por eso dice, el sol se convertirá en tinieblas, o sea, en oscuridad. Dice, y la luna en sangre. Obviamente que aquí no está hablando de sangre literal, porque es imposible. ¿Cómo se puede convertir la luna en sangre literal? Aquí está hablando, obviamente, de estas señales o de este fenómeno que vimos en el día de ayer y que se ha producido en varias ocasiones. No solamente se produjo en el día de ayer, sino que se ha producido en pocos tiempos y cada vez estas señales se van haciendo más frecuentes. Entonces, de alguna manera, Dios le está dando señales a los seres humanos. Dice, la luna en sangre, como sucedió el día de ayer. Muchas personas pueden tener fotos, han visto fotos. Yo he compartido fotos con algunos hermanos del color rojo que quedó en el día de ayer la luna, ¿no? Una cosa realmente impresionante. Es un fenómeno hermoso de ver, pero también nosotros lo que entendemos la palabra del Señor, podemos comprender otras cosas que tienen que ver con lo profético. Podemos creerlo, no podemos creerlo, podemos afirmarlo, no podemos afirmarlo, te vuelvo a repetir. Hay controversias en los eruditos bíblicos con respecto a esto, pero estos pasajes bíblicos, o en este caso, del que te estoy mencionando en este momento, Joel 2.31, la única explicación que encuentran los eruditos bíblicos es esta de los eclipses y el tema de lo que es la luna de sangre como sucedió en el día de ayer, porque no puede ser de otra manera. Imagínense si el sol literalmente se convertiría en tinieblas, no alumbrara más en el planeta Tierra. Te vuelvo a repetir, estaríamos todos desaparecidos porque vamos a seguir necesitando. Los seres humanos necesitamos obviamente el sol, los rayos del sol, el día, la noche, todo ese tipo de cosas las necesitamos siempre. Entonces aquí está hablando de alguna manera, de forma figurada, en el sentido de que se convertirá en tinieblas, porque en aquel tiempo, en el libro de Joel, estamos hablando de una época bastante primitiva en cuanto al vocabulario. Hoy porque todo se ha aumentado, la ciencia se aumentó, la astronomía aumentó, y nosotros podemos saber lo que es un eclipse, lo que es una luna de sangre, porque estamos viviendo tiempos modernos, pero hay que ubicarse también en el tiempo pasado y hay que ubicarse también en el vocabulario que se hablaba en el tiempo pasado. Y por esa razón, cuando Joel 2.31 dice de manera bien clara, el sol se convertirá en tinieblas, obviamente que nosotros ahora sabemos que ese sol se convertirá en tinieblas, se está refiriendo a los eclipses, cuando el sol queda completamente oscuro, pero obviamente no deja de dar su brillo, no deja de dar su resplandor, no deja de hacer obviamente lo que el sol tiene que hacer para que toda la humanidad pueda seguir viviendo. Y la luna en sangre, cuando dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, también lo podemos entender en este momento viendo estos fenómenos extraordinarios como se vieron en el día de ayer, en ese color rojizo que la luna se convirtió, la luna de sangre. Y mire lo que sigue y lo que dice después el versículo, las palabras siguientes del versículo 31, ¿no? Porque dice, el sol se convertirá en tiniebla, eclipse, y la luna en sangre, como en el día de ayer, dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¡Wow! ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios a esto, no? ¡Qué tremendo!, ¿no? O sea que cuando uno lee este versículo es como que de alguna manera, por lo menos da para analizar y para decir, bueno, el sol se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre, todo eso sucederá antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En otras palabras, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, ¿qué se está refiriendo? A los tiempos finales, a los tiempos de los juicios del Señor, al periodo de la gran tribulación, que es el día de Jehová. A la gran tribulación, aunque dura 7 años, la Biblia le llama proféticamente el día de Jehová, el día del Señor, el día de Jehová. Por eso aquí está hablando
antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, qué importante que nosotros podamos también entender esto de los eclipses y de la luna de sangre, también de alguna manera como señales de los últimos tiempos. El Señor mismo Jesucristo, de sus propias palabras, cuando Él habló en varias oportunidades a los discípulos, Él dijo algo muy importante, dijo, habrá señales en el cielo, dijo Él. En la luna, en las estrellas y en el sol habrán señales. Entonces, es importante recabar todos estos datos para decir, bueno, realmente si esto es así, sin ningún tipo de duda, y estamos hablando de una parte de la profecía, ¿no?, bíblica. Hay un montón de otras cosas, como las he hablado ya en varias oportunidades, como las dispensaciones, las diferentes dispensaciones de la historia, bueno, todo este tema de la pandemia. Entonces son cosas que están adelantando y haciendo avanzar para que la venida del Señor sea cada vez más próxima. El reloj profético de Dios Israel, como he hablado, de 1948, 1967, hoy una nación que está establecida, las amenazas de guerra, las guerras y los rumores de guerra que se están produciendo de manera continua, el problema en el Medio Oriente, países que se están uniendo para la Tercera Guerra Mundial, que van en contra de Israel, como Rusia, como China, como Irán, países que realmente hoy están uniéndose para levantarse contra la nación de Israel. Ezequiel 38 y 39 son los pasajes que hablan de manera bien clara de esa invasión de Gog y Magog, que voy a estar hablando en el video. Allí, si Patricia estás allí, compartí el video, seremos arrebatados de YouTube. En la semana siguiente, la semana que viene, voy a estar lanzando el tercer video que voy a estar hablando de la Tercera Guerra Mundial y cuáles son los países involucrados en principio, en el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Porque, vuelvo a repetir, la Tercera Guerra Mundial es una campaña larga que va a durar aproximadamente unos casi 7 años y que se va a desembocar en la batalla de Armagedón, que cita claramente el capítulo 17 de Apocalipsis, capítulo 19 de Apocalipsis. Pero como cualquier guerra o guerras mundiales, duran años. El comienzo de la Tercera Guerra Mundial se va a producir en la zona de Medio Oriente y van a haber ciertos países involucrados, Ezequiel 38 y 39, como te dije hace un momento, que va a estar Rusia, Irán, también China, algunos países, obviamente los países árabes, Israel. Este es el video que voy a estar lanzando la semana que viene a través de YouTube, así que presta atención porque realmente es muy, pero muy interesante. Apocalipsis 6:12, que lo voy a leer después, pero lo quiero adelantar porque justamente está relacionado a esto de la luna de sangre. Apocalipsis 6:12 dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, dice la palabra, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Aquí este pasaje que acabo de leer, que está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, también de alguna manera nos está hablando de lo mismo que habla el libro de Joel capítulo 2, versículo 31, que es el pasaje que acabo de compartir. Allí lo tengo, gracias Patricia. Seremos arrebatados, allí seremos arrebatados. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y allí está el link. Ahí donde dice HTTPS, YouTube, bueno, ahí pinchás, ¿sí? Simplemente y entras. No solamente es importante que te suscribas, que mires los videos, sino que también los puedas compartir con tus amigos, ¿sí? Para que también se puedan suscribir. Necesitamos unos 1000 suscriptores aproximadamente para que YouTube obviamente lo promocione. Cuando uno lleva 1000 suscriptores, la misma página de YouTube, ¿verdad? Ellos se encargan mismo de que eso salga de forma más seguida a las personas, ¿sí? Allí, bueno, Patricia compartió Apocalipsis capítulo 6, versículo 12,
donde están, vuelvo a repetir, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Mire qué tremenda esta profecía, ¿no? El sol se puso negro como tela de silicio, dice, y la luna se volvió toda como sangre. Realmente impresionante. Todos estos pasajes, así como el que citó, así como el que citó el Señor Jesucristo y dijo que habrán señales en el cielo, y también Génesis capítulo 1, que habla de que las lumbreras, mayor y menor, fueron hechas para las señales de las estaciones y también de los tiempos. Todo eso, obviamente, ese conjunto de versículos de la palabra de Dios nos está mostrando de alguna manera de que tenemos que prestar atención a esto también, que es realmente muy, pero muy importante en los tiempos que nos ha tocado vivir a todos los seres humanos. Yo estoy seguro, no tengo ninguna duda que estamos viviendo los últimos tiempos en el reloj de Dios, que somos la generación del rapto de la iglesia, aquellos que creemos en el arrebatamiento, ¿sí? En la venida de Cristo invisible, porque podemos decir de alguna manera que hay dos venidas, ¿no? La venida invisible de Jesucristo, que es justamente la del arrebatamiento, donde el Señor se va a llevar a su iglesia, a su presencia antes del periodo de los 7 años de la gran tribulación. Y luego va a ser la otra venida, pero que va a ser una venida visible. Apocalipsis capítulo número 19, que habla de la segunda venida de Cristo. Esa venida es diferente a la venida del rapto. ¿Sí? La venida del rapto es invisible, pero la segunda venida de Cristo es visible. Él regresará, ¿sí? En un caballo blanco, como dice Apocalipsis 19, para luchar contra los enemigos de su pueblo, de la nación de Israel, en ese momento que van a invadir la batalla de Armagedón, van a invadir Jerusalén, van a rodear Jerusalén los enemigos. Ahí es donde Cristo va a regresar, van a pelear contra el Cordero, dice la Biblia, pero el Cordero los va a vencer, porque Él es el Rey de Reyes y porque Él es el Señor de Señores. ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios a esto? Y allí donde Cristo va a establecer su reinado durante 1000 años, en la octava dispensación de la historia de la humanidad. Bueno, y cambiando un poquitito de tema sobre este tema de la luna de sangre, quiero abordar el capítulo 6 de Apocalipsis. Quiero que preste atención a esto, hermano, hermana, amigo y amiga, porque el capítulo 6 es muy importante también de este libro. Te dije al principio que es muy importante que tú y yo podamos entender. Aquellos que recién se están conectando, les voy a pedir que compartan. Y que no solamente que compartan, sino que puedan estar mirando después el video en diferido, porque todo este tiempo estuve hablando del tema de la luna de sangre y capaz que algunos se lo perdió. Bueno, vuelva a mirar el video, sí, los que recién se están conectando, para que puedan mirarlo, porque es un tema realmente muy interesante. Como te decía al principio, abordar la importancia del tema tiempo en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, por ejemplo el capítulo 1, está hablando de un acontecimiento que se produjo en el pasado. Todo el capítulo 1. Cuando vos lees todo el capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Juan, allí donde él tiene la visión de Jesucristo y todo eso, todo el capítulo 1 habla de un tiempo pasado. ¿En qué tiempo fue? En el aproximadamente 100 después de Jesucristo, cuando el apóstol Juan tuvo la revelación. Allí en la isla de Patmos. ¿Recuerda? Los capítulos 2 y 3, si bien son narrados en ese mismo instante, donde Juan está en la isla, narra todo el periodo de tiempo y todo lo que se produce en la era de la iglesia. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias. Eso no está hablando del tiempo presente. En la actualidad se sigue cumpliendo todo lo que está en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. El mensaje de las 7 iglesias, que las 7 iglesias representan toda la historia de la era de la iglesia, hasta el tiempo del arrebatamiento. Cuando vos lees capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, estás hablando de cosas que están sucediendo en el momento, ahora, presentes. Son mensajes que Cristo le da a la iglesia de forma muy especial
para que la iglesia sepa conducirse de la manera correcta. Y la iglesia de Filadelfia es la iglesia modelo que nos enseña justamente cómo debe ser la verdadera iglesia del Señor. La iglesia de Filadelfia no tiene reprensión, sí tiene elogios, y es una iglesia modelo, no perfecta, sino modelo de cómo se tiene que conducir en el mundo. Luego viene la iglesia de la Odisea, que es todo lo contrario, la iglesia apóstata, la iglesia que realmente se apartó del Señor. Y bueno, y ahí está el mensaje que el Señor le está dando al pueblo del Señor en este tiempo, en la era de la iglesia. Cuando comienza el capítulo 4 de Apocalipsis, ya estamos hablando de un tiempo futuro, porque ya la iglesia no está más sobre la tierra. Aparentemente la iglesia entre el capítulo 3 y el capítulo 4 desaparece, o sea, ya no está más, es arrebatada, es llevada al mismo cielo, la misma presencia del Señor, para estar con Cristo para siempre. ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios a eso? Aleluya. La iglesia ya no está más en el capítulo 4. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo, va a venir el tiempo del rapto, la iglesia ya no va a estar más, sube y yo te voy a mostrar todo lo que va a suceder después del arrebatamiento. Y en los capítulos 4 y 5 que estuve abarcando hace unas cuantas semanas atrás, es el periodo de la gran tribulación. Pero escúchame bien, es el periodo de la gran tribulación, pero desde el escenario celestial. Escuchame bien porque esto es muy importante. Cuando vos lees capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, ya estamos en el periodo de la gran tribulación porque la iglesia ya no está más en la tierra, pero en el escenario celestial. Entonces ahí se muestran un montón de cosas, se muestra, como te lo expliqué la semana pasada, el Cordero, una persona allí con un libro, que es el libro que estaba sellado por fuera y por dentro, estaba sellado con 7 sellos, nadie lo podía abrir, nadie lo podía ni siquiera mirar, eran los juicios que Dios iba a derramar sobre la tierra y no había nadie digno de abrir el libro y desatar los sellos. Hasta que después vemos en el capítulo 5 que el anciano le dice, ¿verdad?, a Juan, porque él lloraba mucho y le decía, el Cordero que fue inmolado, que venció, que murió en la cruz del Calvario, que dio su sangre, que resucitó, que venció al diablo, venció a la mentira, al engaño, a la injusticia. Él es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Ahí es donde se monta el escenario y se muestra de manera bien clara que los sellos van a ser derramados sobre la tierra y la justicia va a venir sobre la humanidad. ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios a eso? La justicia divina, la justicia eterna, aunque se tardare, aunque nosotros pensamos que se tarda, en realidad Dios no se está tardando, Dios nos está dando tiempo a los seres humanos para que nos arrepintamos. En realidad, si Dios se está tardando un tiempo, es por gracia y por misericordia. Tomémoslo de esa manera. Si Dios se está tardando en su venida, es porque tiene misericordia de nosotros. Y porque quiere que todos los hombres sean salvos, se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la única razón por la cual Dios, de alguna manera, está tardando su venida. Porque le está dando tiempo al ser humano a que se arrepienta. Hoy, a través de las redes sociales, de diferentes medios, los seres humanos tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios de todas partes del mundo, de todos lados, a través de cada una de las plataformas. Se está predicando la palabra de Dios. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y realmente es impresionante cómo el evangelio se ha estado predicando. Dios le está dando la oportunidad al hombre a que se arrepiente y por eso de alguna manera está demorando su venida. Y ahí vemos de una manera extraordinaria cómo se produce la adoración universal. Cuando nosotros entramos al capítulo 6, aquí yo me quiero introducir, después de darte toda esta introducción, el capítulo 6, la escena profética baja nuevamente a la tierra. Escuche bien esto porque es muy importante. El capítulo 4 y 5 sube al cielo la escena profética y los 7 años de la gran tribulación ya comenzaron, pero desde el cielo, para que Dios mostrarle a Juan todo lo que le tenía que mostrar. Después de que le muestra todo en el capítulo 4 y 5, en la escena profética, el Espíritu Santo hace descender nuevamente a la tierra a Juan para que vea todo lo que va a suceder aquí en el planeta.
en la tierra donde tú y yo estamos viviendo. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 se producen una serie de eventos, la apertura de los 7 sellos, el toque de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas de ira. Todo eso se produce en todo el periodo de la gran tribulación, los 7 años, que van a ser los juicios de Dios que Dios va a derramar sobre la tierra. A eso le sumamos la manifestación del anticristo, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1, dice de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Preste atención a esto porque es muy interesante. ¿Recuerda lo que decía el capítulo 5? ¿Quién era el único digno de abrir los sellos? El Cordero que fue inmolado, o sea, Jesús. En el capítulo 6 vemos el cumplimiento de lo que decía el capítulo 5. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, porque son 7 sellos. Abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Y mire lo que dice el versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco. Aquí los primeros 4 sellos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Dice que primero se ve un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Quiero que preste atención a esto, hermano, hermana. Me está quedando un poco tiempo para terminar el programa, pero quiero por lo menos ver si puedo hablar de los 2 primeros sellos. Sí, son 7 en total, pero quiero hablar de los primeros 2 sellos. Aquí cuando habla de caballo blanco, muchos estudiosos bíblicos se confunden con el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, que habla de que cuando viene Jesucristo va a venir un caballo blanco, un jinete con un caballo blanco, y que allí dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y con una túnica teñida en sangre. Pero cuando uno hace la comparativa entre el jinete de Apocalipsis capítulo 19 y el jinete de Apocalipsis capítulo 6, hay muchas diferencias. En lo único que se igualan es en el tema del color, que es un color blanco. Pero en el resto de los detalles de cómo se designa una cosa con la otra son completamente diferentes. Entonces, la pregunta es, cuando habla de aquí de un jinete en un caballo blanco, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a algo que es imitado, a lo que es el jinete del caballo blanco en el capítulo 19, que es Jesucristo. Jesucristo en el capítulo 19 es Él, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el verdadero Mesías. Pero en el capítulo 6 de Apocalipsis, como estamos todavía en el periodo de la gran tribulación, y estamos en el comienzo de la gran tribulación, ¿de quién se está refiriendo aquí el jinete del caballo blanco? Está hablando nada más y nada menos, no de Cristo, sino que está hablando de el anticristo. Porque la Biblia es muy bien clara, hermano, la palabra de Dios es muy clara. El anticristo, que va a venir, que va a ser un gran dictador mundial, y este escenario ya se está preparando con todo lo que está aconteciendo ahora, hermano. Es impresionante cómo las naciones del mundo se están poniendo de acuerdo. Nunca había sucedido en la historia de la humanidad que los países en el mundo entero, todo el planeta Tierra, todos los países del mundo ya se han puesto de acuerdo en determinadas cosas. Hoy estamos viendo en todo este tema de la pandemia que el mundo entero se está poniendo de acuerdo en determinadas cuestiones. Esto es una señal clara, es una voz clara y profética de que muy pronto va a venir el dictador mundial que va a controlar todo el mundo, porque va a tener el dominio sobre todo el mundo y porque todos van a estar de acuerdo. El anticristo va a ser el dictador más grande de la historia de la humanidad que nunca haya surgido. Podemos pensar en un montón, ¿verdad? Como Stalin, que fue un gran dictador allí en la famosa Unión Soviética, la cortina de hierro, que después, bueno, se terminó. Podríamos hablar de un montón de Mussolini, podríamos hablar incluso del mismo Hitler, y pensar, bueno, estos fueron grandes dictadores de la época, pero nadie, ni siquiera, ellos van a ser como una niñita,
¿verdad? Discúlpeme la expresión, a lo que va a ser este dictador que va a gobernar todo el planeta Tierra y todos van a estar bajo su dominio, todos van a estar bajo su merced, todos van a estar bajo su poder. Él será el gran dictador mundial, será el gran dictador mundial y todo el mundo le va a hacer caso. ¿Sí? La dictadura más grande de la historia se está acercando y hay un montón de señales que nos están mostrando de que realmente esto muy pronto estará para acontecer. Entonces aquí está hablando claramente del caballo blanco. ¿A quién se está refiriendo? Al anticristo. No es Cristo aquí del capítulo 6 de Apocalipsis. No se está refiriendo a Jesucristo, se está refiriendo al anticristo, porque el anticristo es un imitador. Es un imitador. No solamente va contra Cristo, sino que imita a Cristo. Por eso muchos lo van a amar, porque el anticristo va a ser una persona muy carismática. No es que el anticristo no va a venir como una persona recia, dura, ¿verdad? Rechazable. No. Va a ser una persona muy aduladora, va a ser una persona muy carismática que la gente le va a amar. Lo va a adorar todo el mundo. De hecho, a la mitad de la gran tribulación se va a producir una falsa resurrección del anticristo. Claramente Apocalipsis 13 dice que él tenía una herida de muerte y vivió. Está hablando de una falsa resurrección. Así como Cristo murió y al tercer día resucitó de verdad, el anticristo va a producir una falsa resurrección, una falsa muerte. No va a morir en realidad, todo el mundo va a creer que él murió, va a tener una herida de muerte, pero no es que va a morir realmente, porque el único que tiene el poder sobre la muerte es nuestro Dios. Pero sí va a producir una falsa muerte y una falsa resurrección, a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio. Y ahí todo el mundo le va a adorar porque se va a erigir una imagen que infundirá aliento. Uno dice, bueno, las imágenes, ¿cómo pueden infundir? Cuando uno lee esto, ¿no? En el 100 después de Cristo, dice, la imagen va a infundir aliento, o sea, va a hablar la imagen. En aquel tiempo uno diría, ¿y cómo puede llegar a surgir eso? Bueno, hoy no es una locura, hoy se pueden producir imágenes, ¿verdad? No sé cómo es el nombre, tienen un nombre ese tipo de cosas, ¿no? Que aparece la imagen, ¿verdad? A través de la tecnología y la imagen de esa persona puede hablar y le puede hablar a todo el mundo y las personas van a adorar la imagen de la bestia. Y dice que hará que matar a todas aquellas personas que no adoren a la imagen y a la bestia. Todas estas cosas se van a cumplir por los tiempos que estamos viviendo y por la gran tecnología que se está viviendo en el mundo entero. Claramente la profecía se está cumpliendo. Este caballo blanco dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona. La corona aquí obviamente no está hablando de la corona de rey, de Cristo, sino de un dominio, de una autoridad que él va a tener, obviamente, ¿no? Y dice que salió venciendo y para vencer. Aquí está hablando de manera bien clara que él va a tener un cierto éxito en el periodo de la gran tribulación, porque Dios le va a permitir al anticristo que tenga éxito para que los que están lejos del Señor, ¿verdad?, sean engañados, y para los que realmente son elegidos del Señor en el periodo de la gran tribulación se rebelen contra el anticristo, ¿sí? y no adoren al anticristo, obviamente, y obviamente muchos van a ser perseguidos, como ya comenzó a partir de este momento, ya la persecución comenzó sobre la iglesia y sobre los cristianos, pero esto es nada a lo que va a suceder en el periodo de la gran tribulación. Por eso dice que salió venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque él va a tener un determinado tiempo permitido por Dios, que él va a tener un cierto éxito. Va a vencer a los cristianos en un sentido, no es que los va a vencer de que ellos se vuelvan al anticristo, sino que los va a vencer en el sentido físico. Los va a perseguir, los va a agarrar, a muchos los van a asesinar, los van a matar. Apocalipsis capítulo 7 habla de las almas de los decapitados, aquellos que salieron de la gran tribulación, una gran multitud que salieron del periodo de la gran tribulación. Y termino en el día de hoy con esto, en el versículo 3, que dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros.
y se le dio una gran espada. Wow, ¿cuántos dicen gloria a Dios? O ay, 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 tremendo, ¿no? Aquí el Cordero, Jesucristo, abre el segundo sello y todo esto ocurre y acontece en el periodo de la gran tribulación. Primero se manifiesta el anticristo con todo su dominio, con toda su autoridad y con todo su poder. Y luego viene el segundo sello, que es un caballo rojo. El que lo montaba dice que le fue dado poder de quitarle de la tierra la paz. Si no hay paz en este tiempo, hermano, en el periodo de la gran tribulación esto se va a multiplicar más y más todavía, porque habrá mucho menos paz. ¿Sí? Ya no habrá más paz en la tierra. Y que se matasen, dice, unos a otros. Impresionante, ¿no? Y se le dio una gran espada. Aquí está hablando de manera bien clara, bermejo, que es rojo. La palabra vermelho en realidad es una palabra en portugués, que es el color rojo. Está hablando claramente de la guerra. Claramente de la guerra. Por eso le decía en un principio, y importante que usted también pueda estar informándose sobre los videos que estoy subiendo de YouTube, sobre la guerra, sobre la Tercera Guerra Mundial, sobre Gog y Magog, sobre Ezequiel 38 y 39, sobre la Tercera Guerra Mundial, sobre la invasión que van a hacer en la nación de Israel, que esto va a suceder muy pronto. No sabemos exactamente si primero vamos a ser arrebatados nosotros y después viene la Tercera Guerra, o que vamos a vivir algún momento de la Tercera Guerra Mundial, o por lo menos el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Irán, China, Rusia, los aliados de Rusia. Ya se está hablando de que Rusia está poniéndose en contra, obviamente, de Israel, y que están planificando una gran invasión sobre el pueblo elegido por Dios. Y todo eso va a ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Y obviamente que las guerras, ¿qué es lo que traen las guerras? Las guerras obviamente producen la falta de la paz. Es cuando se abra el segundo sello, que será en un momento de la gran tribulación, la paz va a desaparecer de la tierra. Las naciones se van a juntar una contra la otra y va a venir una gran guerra. Y se van a matar unos a otros, como dice aquí la palabra de Dios. Y se le dio una gran espada, o sea, aquí está simbolizando y significando obviamente la gran espada, que van a haber conflictos, que van a haber peleas terribles. Irán está produciendo uranio, que es obviamente lo que es el material que produce lo que es la bomba atómica. Y ya tiene el 60% de uranio, Irán. Es una cosa impresionante. Se le permitía, a las Naciones Unidas le permitían a Irán tener un 3% nada más de uranio, porque ellos decían que era para fines benéficos. Pero en realidad esta nación perversa, malvada, que es enemiga del pueblo de Dios Israel, que son musulmanes, y prácticamente el 100% de los musulmanes son de la línea de los chiitas, porque hay dos líneas en los musulmanes, que están los chiitas y los sunitas. Los sunitas, digamos, podríamos decirle, son la rama más pacífica del Islam, pero los chiitas son la rama más mala, más perversa, más radical, aquellos que se inmolan, aquellos que, como sucedió en las Torres Gemelas, esos eran chiitas, que tomaron los aviones e invadieron Estados Unidos. Bueno, casi el 100% de los iraníes son chiitas, o sea, a ellos no les importa nada. Ya han producido el 60% de uranio, que ya es el 60% ya es suficiente para producir una bomba atómica. Y las Naciones Unidas están alertas en todo esto. Estados Unidos también lo está, Israel está, porque Israel es aliado de Estados Unidos. Bueno, hay un montón de cosas que son realmente muy interesantes, pero se nos ha ido el tiempo volando. Entonces es difícil poder abarcar todo. Así que, amados hermanos, gracias por estar allí. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Tengo que terminar aquí para después continuar con lo que son los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿sí? La semana que viene, el jueves que viene, voy a estar continuando hablando del capítulo 6, sobre los siguientes sellos que se van a abrir. Ya hablamos de los 2 primeros sellos, el caballo blanco y el caballo rojo. Vamos a después estar hablando de los otros 2 jinetes, que son los otros 2 sellos siguientes de los 4 jinetes, y luego otros sellos que se van a estar abriendo en todo el periodo de la gran tribulación. Así que, amados hermanos, gracias por estar allí. Les bendigo a todos. Gracias a todos los hermanos por
por ser parte del programa No Todo Está Perdido, por ser parte también de los eventos futuros. Aquellos hermanos que no lo han visto, sí, desde el principio, mírenlo del principio de lo que estoy hablando, sobre la luna de sangre, sobre que el sol se convertirá en tinieblas. Son revelaciones proféticas realmente impresionantes, y todo lo que sucede en el tiempo de la gran tribulación, en la séptima dispensación que muy pronto vendrá. Estamos en la sexta dispensación, que es la de la gracia, la de la iglesia, la del Espíritu Santo, pero muy pronto esa era va a desaparecer. La iglesia va a ser arrebatada al cielo, ¿sí? La iglesia va a ser llevada al cielo, y cuando la iglesia sea llevada al cielo, ahí va a arrancar inmediatamente la séptima dispensación, que es la dispensación de la gran tribulación. La gracia se termina y vienen los juicios de Dios y el trato de Dios con la nación de Israel. En esos 7 años Dios va a tratar de una manera muy especial con el pueblo elegido, con Israel. Así que, hermanos, bueno, les mando un abrazo a todos bien grandote. Les recuerdo que mañana va a estar el programa de Mujer a Mujer a las 7 de la tarde también a través de Facebook. No se pierdan el programa de Mujer a Mujer, que va a ser un programa muy especial el de mañana. Van a haber muchas sorpresas. Gracias a todos los hermanos por las palabras. Allí veo en el chat, que me volvió otra vez el chat, recién ahora lo último. A todos por las palabras de aliento, por las bendiciones entregadas. Les agradezco todo de todo corazón y les amo en Cristo y les bendigo de una manera muy especial. Y aquellos que todavía no han compartido, sí, que algunos que se hayan quedado sin compartir con sus amigos, comparta, que es realmente muy importante todos estos temas, que lo puedan escuchar todos, que lo puedan ver todos, para que sus vidas realmente sean muy, pero muy bendecidas. El sábado también el programa Espíritu Santo. Todos los días estamos con programación. No dejamos un día de hacer programas, como No Todo Está Perdido, como el culto de los miércoles, como el día de hoy, como mañana, de Mujer a Mujer, como el sábado, Espíritu Santo con Edison y Beatriz. Los domingos que no tenemos culto presencial, también hacemos los cultos a través de Facebook. Bueno, absolutamente todo. Así que bueno, te mandamos un abrazo bien grandote desde aquí, desde el programa No Todo Está Perdido, y gracias por estar allí. Que Dios te bendiga ricamente.